Bueno, este es un video para aclarar dudas de esta tarea, de la tarea, a ver, ahí la ven bien, no se ve, en la tarea 2, que me han estado preguntando. Vamos a hacer un repaso más o menos de lo que pudiera llegar a ser algún problema en cada ejercicio. El ejercicio número 1 dice obtener el valor eficaz o RMS, el valor medio y el factor de forma para las formas de onda de voltaje siguientes, y les da aquí las formas, ¿sí? Entonces se trata de aplicar las fórmulas que habíamos visto de valor RMS y valor medio y sacar sus valores para esas gráficas. Entonces aquí no creo que haya ningún problema en el primer ejercicio de estas formas de onda, sacar valor RMS y valor medio. Ya les he mostrado cómo se sustituyen las ecuaciones y es muy fácil, ¿no? Nada más es un poco de trabajo de talacha, como le llaman, y listo, ¿no? El 2 dice, bueno, el 2 ya ven que lo cancelé porque es lo mismo que el 1, que es deducir los valores RMS y medio y factor de forma, o sea, es el mismo. Entonces el 2 lo quité y dejé el número 3. El número 3 me dice investiga y anota las series de Fourier de las formas de onda siguientes, y nos da la descripción de esas formas de onda. De la primera, inciso A, dice una forma de onda cuadrada con valor pico BP y periodo T. Entonces se está refiriendo por acá una forma de onda cuadrada. Pues esta es cuadrada, ¿sí? Esto es cuadrada, esta no es pulsante. Por ahí algún equipo de laboratorio pensó que esta es una forma pulsante, no de teoría, una persona de teoría de una tarea que califiqué, la consideró pulsante. Sí son pulsos, pero positivos y negativos, pero se le conoce como cuadrada a esa señal. Entonces dice aquí una forma de onda cuadrada con valor pico BP, o sea, este es BP y menos BP y periodo T, así que aquí es T medios, ¿sí? Entonces, de esa forma de onda, este es inciso A. Luego, del inciso B, una forma de onda triangular, pues de la triangular más o menos así, lo mismo, BP menos BP, aquí es T cuartos, 3 T cuartos, acá es T medios. Ese sería el inciso B. Y de las formas de onda del problema anterior, del número 1, que es la 1A, o sea, de la rectificada de media onda, de la C, de la forma de onda C, esa sí es pulsante, C del inciso anterior. El inciso D habla de esa forma de onda, de la forma de onda 1C, que es el pulso. Es un pulso así.
Entonces aquí es T medios, y acá es BP y 0. De esta forma de onda y de la señal rectificada de inciso E. Señal rectificada. Como es rectificada, un semiciclo es un periodo, así que sería esta señal, ¿no? Aunque aquí en el gráfico está mostrando, perdón, aquí no se ve bien. Sí, ustedes ahí en el gráfico, por aquí, a ver, un poquito la voy a acercar, ahí lo están viendo, está mostrando que un semiciclo es T medios y dos semiciclos es T. Eso está haciendo referencia a que como esta forma de onda normalmente se obtiene de una señal de onda completa, la señal de onda completa del voltaje de línea, por ejemplo, un periodo cubre los dos semiciclos, hace esto, ¿no? Entonces aquí está T, como viene de esta señal y el rectificador vuelve positivos los valores negativos, entonces este periodo es este periodo. Esta correspondería a una frecuencia de 1 sobre T. Si hablamos de la línea de alimentación, serían 60, aquí 60 Hz. Entonces, pensando en eso, en que esta señal se derivó de esta, por eso es que la gráfica trae esta notación, pero el periodo de esta señal, su periodo T0, lo voy a llamar así, T0 es este valor, T medios, el periodo, ¿no? Así, digamos, ese es el periodo de la señal, y a esa se le saca ¿qué piden aquí? Su serie de Fourier, investigar la serie de Fourier, o sea, no dice calcularla, ponernos a hacer toda la matemática que eso implica, no, sino irse a un libro, a internet, chorro de páginas, o en imágenes, ponerle ahí serie de Fourier de una señal rectificada de onda completa, y lo más seguro es que en las imágenes aparezca un montón de páginas donde otras personas hayan calculado esa serie de Fourier, y ya nada más toma uno la serie de Fourier, checa bien los datos, toma uno la serie de Fourier y la pasa a la tarea, ¿no? O sea, es el ejercicio, o sea, estar checando las series de Fourier de estas señales, es lo que pide aquí. Aquí pues no hay nada en que yo les pueda ayudar en este ejercicio 3, o sea, salen de los de las páginas de internet o de los libros. Yo les comentaba que hay un libro, este libro ya está bien viejito, ya está hasta borrado sobre el forro, ahí lo ven, es Circuitos Eléctricos, el autor aquí abajo, Joseph Edminster. Pues este libro trae un capítulo de series de Fourier y trae muchos ejemplos, y ahí vienen la mayoría de las señales, y si no hay algunas, pues en la red hay muchísimas páginas donde ustedes pueden sacar eso. Es nada más estar ahí, ser incisivo, estar busque y busque hasta que encuentren una la serie de Fourier, ¿no? Entonces el ejercicio 3 tampoco le veo que tenga mucha dificultad. El ejercicio 4 es el que puede ser que se preste un poco a confusión. Vamos a voy a mover la camarita acá para que se vea la otra parte, así, la voy a acercar un poco aprovechando aquí la imagen, ¿sí? ¿Qué pide el ejercicio 4?
el ejercicio 4 dice una onda cuadrada como la que les ya no la alcanzan a ver aquí, pero fue la primera que puse. Dice se ve en un analizador de espectros. Acuérdense que les dije que el analizador de espectros es un instrumento que nos da gráficos de amplitud contra frecuencia, a diferencia del osciloscopio que da gráficos de amplitud contra tiempo, como las gráficas estas, amplitud contra tiempo. Pero un analizador de espectros me da amplitud contra frecuencia. Entonces, por ejemplo, una señal como esta que les puse antes, la senoidal, ahí se alcanza a ver esa senoidal. Voy a ajustar tantito la camarita para que se alcance a ver la parte de arriba, y espero que no se cancele la de abajo. ¿Sí? Una señal como esta que tiene una sola frecuencia, como tiene una sola frecuencia, pues no va a abarcar todo el cuadrante, solamente abarca el punto donde está esa frecuencia. Entonces, si esa frecuencia son 60 Hz, pues aparece aquí. Y si tiene un valor pico BP, así BP, pues entonces aquí se va a ver en el osciloscopio unas de luz así vertical, ¿sí? Unas de luz vertical con esta magnitud, el valor pico. Eso es lo que va a mostrar el analizador de espectros. Pero porque esta señal tiene una sola frecuencia, ¿sí? Entonces cuando vemos señales que no son puramente senoidales, como esta y cualquier otra que no sea puramente senoidal, lo que vamos a ver pues es la representación gráfica de la serie de Fourier, que se compone de muchas senoidales. Este tipo de señales se componen de muchas senoidales, y aquí vamos a ver la representación de ella, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces dice que se ve una señal cuadrada en un analizador de espectros. Ok, entonces ustedes pues lo que hacen es primero primer paso, ¿no? O sea, los pasos para este problema, dice obtener o conseguir la ecuación de la serie de Fourier. Buscan y la tienen ahí. Vamos a suponer que esa serie sea, por ejemplo, esta. Entonces ahí, espero que ahí se alcance a ver. Vamos a acercar la cámara ahí, más o menos. El reflejo de la ventana no deja alcanzar a ver bien. Ahorita cierro aquí para que se alcance a apreciar. Un tantito, a ver si así se ve un poco mejor. ¿Sí? Entonces ustedes consiguen la serie de Fourier y luego les dice el problema
que se hicieron algunas mediciones sobre la representación gráfica de esta serie en el analizador de espectros. Así que en el analizador de espectros se observaron algo como esto, o sea, se vio así una representación como esta. Por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, tiene omega, que es la frecuencia original de la señal cuadrada. Si la señal cuadrada tiene, por acá lo pongo en chiquito, si la señal cuadrada tiene esta forma, entonces tiene esta frecuencia, y entonces su frecuencia angular es 2pi por f, este valor, aquí 2pi por f. Esa frecuencia angular está aquí representada. Esta frecuencia es la frecuencia visible, la que me determina este periodo, está aquí. Y esta serie de Fourier vamos a suponer que correspondiera a esa, que no es, pero que correspondiera, vamos a suponer. Entonces diríamos que esta señal cuadrada está formada de la fundamental, la segunda armónica, la tercera, la cuarta, y así, ¿no? O sea, está formada de todas sus armónicas. Y entonces, como está la fundamental, pues esa va a estar por acá, así, la fundamental. Aquí estaría, vamos a pensar que este fuera el eje de frecuencia omega. Así que esta sería omega, la frecuencia de la fundamental, la que se obtuvo. Después viene 2 veces omega, 2 veces omega. Después viene 3 veces omega, 4 veces omega. Y para cada una de estas frecuencias, bueno, ahí se ven muy, la voy a borrar y lo voy a volver a hacer porque se ven todas en chiquito, muy apretadas. Imagínense que aquí está una, 2 omega, más grande, 2 omega, 3 omega, 4 omega, hasta aquí, ¿no? Es la 4 omega. Entonces la primera tiene una amplitud que es este valor directamente aquí, este valor. Hagan de cuenta que este valor llega hasta acá, es así. Entonces dicen, este es el primer valor que está ahí, ¿sí? Este es 2 pp sobre pi. Entonces, para que no haya confusión, borro esto. Ya saben que es la frecuencia, la señal cuadrada con su frecuencia fundamental. Ahí está esa señal. Entonces es este término con esa amplitud. Este haz de luz corresponde a este término. El siguiente término es este mismo, pero a la mitad. Así que ahora en 2 omega tengo un haz de luz a la mitad, ¿sí? El siguiente término es esta misma amplitud, pero dividida sobre 3, ¿sí? Entonces, como es dividida sobre 3, la voy a ver aquí. Es 1/3 de esta magnitud, se va a ver acá, 1/3, algo así. Después viene 1/4, lo voy a ver acá, ¿sí? Así. Les voy a ser franco, lo que sí no recuerdo es si el analizador de espectros muestra la polaridad. Si muestra la polaridad, debe mostrar entonces la segunda componente hacia abajo, y la tercera hacia arriba y la cuarta hacia abajo, si toma en cuenta la polaridad, ¿sí? Pero el chiste es que se ven así, se ven el tren de pulsos que corresponde a cada término. Cada pulsito es un término de la serie de Fourier. Y entonces nos dice, una onda cuadrada vista en un analizador de espectros tiene componentes adyacentes. Adyacentes se refiere a componentes que están juntas una de la otra. Entonces, por ejemplo, sus componentes adyacentes pues es omega y 3 omega. Las adyacentes de la que es 2 omega son omega y 3 omega. Las adyacentes de la que es 3 omega son la 2 omega y la 4 omega. Y así, las adyacentes de la 4 omega son la 3 omega y la 5 omega, que seguiría, ¿no?
ustedes ya se pueden dar cuenta cómo va la serie, aquí más o menos la lógica que lleva, la secuencia. Entonces me dice que se hicieron las siguientes lecturas, de lecturas adyacentes a 98, a una frecuencia de 98 kilohertz, le correspondió 63 milivolts de amplitud, y a una frecuencia de 126 kilohertz le correspondió 49 milivolts de amplitud. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene lógica, ¿no? O sea, la primera frecuencia tenía esta amplitud, la que le sigue, que es más grande, tiene menos amplitud, como va este orden, ¿no? La que le sigue tiene menos amplitud. Entonces me dan esos dos datos, y a partir de estos dos datos me piden que encuentre todas las partes de la serie. Es en esencia eso lo que piden. Dice, para esta señal cuadrada, ¿cuál sería su frecuencia y amplitud por medición directa de la fundamental? O sea, me dice, ¿cuál es esta frecuencia y cuál es esta amplitud? Eso es lo que me pide. ¿Cuál es la frecuencia y cuál es la amplitud? ¿Sí? Ese es el inciso A. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar si esta frecuencia corresponde a esta, y entonces esta sería su amplitud, y por naturaleza esta otra frecuencia corresponde al doble de la primera, y entonces la amplitud de este término sería sobre 2. La lógica me diría entonces que si esta fuera la fundamental y esta frecuencia fuera la segunda armónica, como está aquí, entonces esta debería de ser el doble de esta. Si no se cumple que es el doble, entonces no puedo afirmar que esta frecuencia sea para este término lo mismo que esta amplitud, y que esta frecuencia sea para este término lo mismo que esta amplitud. Así. Si en principio se cumpliera que esta frecuencia es el doble de esta, entonces puedo empezar a suponer que esta frecuencia es y que esta es esta. Así, ¿no? Esa es una. Otra, y entonces eso me haría, si se cumplieran las frecuencias, me haría decir, bueno, entonces esta amplitud debe ser la mitad del primero. Si no se cumple que esto es la mitad del primero, entonces no corresponde a estos dos términos. A lo mejor son los otros dos que siguen. Entonces tengo que empezar a ver, ¿no? O sea, digo, vamos a suponer ahora que esta frecuencia es de la segunda armónica y su correspondiente amplitud es 63 milivolts, es este valor sobre 2. Entonces, el siguiente término, su frecuencia, esta tiene que ser 3 omega y esta 2 omega. O sea, esta es el 2 veces omega, esta frecuencia es el doble de la fundamental y esta debe ser el triple de la fundamental. Tengo que checar si este valor asignado a este valor de frecuencia asignado acá y este valor de frecuencia asignado acá cumplen esa lógica, ¿sí? Si hay esa proporción. Si yo igualo este valor con entonces puedo despejar omega y lo mismo puedo hacer acá, ¿no? Igualo este valor con y puedo despejar omega y ver si la omega de aquí me da la misma omega de acá, ¿no? La omega sacada con este valor corresponde con la misma omega de este valor. Si cada análisis o asignación que hice no me da el mismo valor de omega, entonces estoy considerando que estos términos no son los que corresponden a estas lecturas.
¿sí? También las amplitudes, si esta amplitud fuera esto entre 2, o sea, me daría BP sobre pi, esta amplitud es BP sobre pi, entonces esta otra amplitud, esta otra de acá, correspondería a esto sobre 3, o sea, 2BP entre 3pi. Si yo igualo esto con este producto, que sería BP sobre pi, puedo despejar BP. Y si igualo esto con este producto, entonces también puedo despejar BP y me deben dar el mismo valor. Si me dan el mismo valor, quiere decir que efectivamente este corresponde a esta amplitud y este a esta amplitud. Si no se ajusta a eso, si no se cumple, entonces estoy considerando mal al asignar estos datos a este término y estos datos a este otro término. Entonces, ahora me toca el siguiente par de términos, es decir, estos pueden ser esta y este otro par puede ser de este término. Y así me la llevo hasta que encuentro una coincidencia de resultados. ¿Sí? Claro, aquí tengo frecuencia en Hertz, acá son frecuencia angular. Tengo primero que pasar estas a frecuencia, multiplicarlas por 2pi, ¿no? A frecuencia angular, las dos. Y entonces ya empezar a hacer comparaciones de los valores de frecuencia angular de aquí con un término y frecuencia angular con el otro término. Y ya que encuentro eso, entonces eso me va a permitir sacar este valor, porque voy a conocer BP y voy a conocer omega, así que el inciso A queda resuelto. Luego el inciso B dice, ¿cuál es el valor RMS de la fundamental? Como ya voy a tener el valor pico, pues ya no me lo divido sobre raíz de 2 y ya me da el valor RMS de la fundamental. El inciso C, ¿cuál es la amplitud pico a pico y el periodo de la onda cuadrada de origen? Y el periodo, o sea, como ya tengo la frecuencia fundamental, pues hago el proceso inverso, o sea, omega la divido entre 2pi para sacar la f, y luego al revés la invierto para sacar bueno, aquí 1 sobre f para sacar t, y ya sacó este dato que me están pidiendo en el inciso C. Y el valor pico a pico, pues igual, como ya tengo BP, pues ya nada más lo multiplico por 2, o hagan de cuenta esto, ¿no? O sea, como ya sé, voy a sacar BP de estar checando términos, cuando yo lo saque y ya coincida, haya encontrado a qué términos corresponden estos datos, entonces ya digo, bueno, ya tengo BP, lo multiplico por 2 y ese es el valor pico a pico. Y ese problema pues ya queda resuelto, ¿no? Incluso ya puedo vaciar todos los datos así completitos y sacar la amplitud de cada término la puedo sacar. Y ya tengo identificada la serie de Fourier para la señal cuadrada exclusiva de estos, a la que se le midieron estos datos. ¿Sí? Ya tengo la serie de Fourier. Así que esa es la manera de resolver espero que se haya entendido, ¿no? Y ya con esa serie de Fourier, si es mi interés, puedo sacar el valor RMS total de la señal cuadrada, empleando, por ejemplo, los primeros 4 términos que tengo aquí. Con esos 4 ya me pongo a sacar el valor RMS, ¿no? O sea, ya puedo decir, por ejemplo, voltaje RMS de toda la señal es la raíz de la suma de los cuadrados de los valores RMS. O sea, por ejemplo, a esta señal, le corresponde un 2BP entre pi raíz de 2, o sea, el valor pico dividido sobre raíz de 2. Así que ya que saqué el valor pico, lo elevo al cuadrado y le sumo el valor RMS de este término. El RMS de este término, como va a ser BP sobre pi, cuando multiplique esto por esto, me queda BP sobre pi raíz de 2. Igual lo elevo al cuadrado y ya tengo el RMS de este término. Y luego así le sumo el RMS de este otro en término, que sería 2BP entre 3pi. Entonces aquí 2BP entre 3pi
y lo divido sobre raíz de 2 y lo elevo al cuadrado, y ya tengo el RMS del tercer término. Y luego del cuarto término, que sería 2BP entre 4pi, lo voy a poner aquí, voy a quitar 2BP entre 4pi, entonces me queda así, 2BP entre 4pi, y lo divido sobre raíz de 2 y lo elevo al cuadrado. Entonces aquí está el valor RMS elevado al cuadrado, la suma de los valores RMS al cuadrado, de los cuadrados del valor RMS, la suma, y le saco raíz, me da el RMS de toda la señal cuadrada, o por lo menos un aproximado. No me da exacto porque no son infinidad de términos, es una aproximación, ¿no? Entonces eso sería uno de los datos. Otro dato que puedo sacar es esta es la fundamental, y todas las demás se llaman las armónicas o el rizo de la señal. Así que me pueden decir en alguna pregunta, ¿cuál es el valor RMS del puro rizo? Bueno, pues sería quitar esta y dejar nada más estas. Dejar esta se deja, esta se quita, y entonces todo junto es el voltaje de rizo RMS. O sea, cuando yo quito esta y dejo estas, se convierte en esto, en el voltaje de rizo RMS. O sea, las señales indeseadas, por eso es el rizo comprende las armónicas de la segunda en adelante, excepto la fundamental. Por eso se quita la fundamental, se quita su amplitud, ¿sí? Y ese es otro cálculo que se le puede hacer. Y igual me doy cuenta que no tiene componente directa, porque no hay una constante por ahí que no esté acompañada de un seno. Como no hay ninguna constante que no esté acompañada de un seno, entonces no hay componente directa. Eso sería el problema número 4. Ahora vamos con el problema número 5. El problema número 5. Voy para acá. Este no tiene ninguna dificultad más que encontrar la serie de Fourier de una señal rectificada de media onda, así como esta. Encuentro su serie de Fourier y le sustituyo datos. Lo único que me están diciendo es que el valor pico BP vale 5 volts. El periodo 1 milisegundo. Y que escriba los 5 primeros términos de la serie. Entonces, viene más, pero ahorita interrumpo hasta ahí. Entonces dice, escriba los primeros 5 términos de la serie. Entonces, imagínense que la serie de Fourier que puse hace ratito, que se la asigné a la cuadrada, pero no es de la señal cuadrada, la tomé de otra forma de señal. Imagínense que esa señal correspondiera a la de un rectificador de media onda. Ustedes ya la buscaron, ya la encontraron y dicen, aquí está, esta es la serie de Fourier, esta que está por acá, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues ya la tengo ahí, pues la voy a reescribir. Acá dicen, este es B de t, es 2BP sobre pi por el seno de omega t menos 1/2 el seno de 2 omega t más 1/3 el seno de 3 omega t menos 1/4 seno de 4 omega t. Y ¿cuántos términos pide? Creo que 5 términos. Sí, 5 términos. Entonces aquí me falta espacio y pongo entonces más 1/5 seno de 5 omega t. Hasta ahí es donde me piden.
mi serie de Fourier. Y digo, ya la encontré en una página de internet, o en un libro, y ahí está, ya tengo mi serie. Ya me le vacío los datos, ¿no? O sea, y ya saqué la serie. Así que esta periodo corresponde a una frecuencia del inverso de esto, que son 1000 Hz. Esto lo corresponde a una frecuencia angular que es 2pi por esto. 6.2832, 2832, ¿no? O sea que es 6.28. Me va a dar el punto por aquí, así, omega. Cuando multiplica por 2pi me va a dar esto y son radianes segundo. Así que ya nada más vacío acá, digo, ahí está mi serie de Fourier. 2 por 5, 10. Entonces pongo 10 sobre pi seno de omega, que sería este valor, ¿sí? Así que se va a ver un poco larga. Luego el doble de eso sería 2 veces omega. Entonces voy a tener que estar haciendo la multiplicación. Es 6283.2 por 2 y 12.566.4t. Y luego el siguiente término, que es 1/3 seno, y ahora por 3 es 18.849.6t, y así hasta que haga todos los términos. Es 1/4 seno, regreso acá, le borro 4, y es seno de 25.132.8t, que no me falte la t en ninguno de los términos de los son seno, si este es omega t cada uno de ellos, hasta que llegue a la última. Entonces hagan de cuenta que ahí ya llegamos a toda la serie de Fourier. Esa es la mitad del problema. Luego me dice, en ese mismo problema, demuestre que el valor RMS de esta señal se puede calcular en forma aproximada usando estos términos, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que esta señal es de amplitud 5, o sea, yo ya sé que es de amplitud 5. Su periodo es 1 milisegundo, aquí está, voy a poner la flechita, t en milisegundos, ¿sí? Entonces es 1 milisegundo el periodo. Y yo ya sé, porque fue parte de la tarea y en el primer ejercicio y también en el laboratorio, creo les dejé sacar las ecuaciones de esta, que el valor RMS, ¿sí?, de esta señal fue de, creo que BP sobre 2, si mal no recuerdo, el valor RMS. Así que yo agarro 5, lo divido sobre 2 acá, 5 sobre 2 me da 2.5 volts, y este es el valor exacto. Y ahora trato de llegar a ese valor usando la serie, así que hago exactamente lo mismo que les mostré por acá, exactamente lo mismo. O sea, esto que está aquí es ese valor RMS. O sea, regreso la cámara hacia aquí está el cálculo. O sea, agarro, tomo los números que aquí están y los vacío ahí. Así que regreso acá nada más a la notación, ¿no? Y digo, voltaje RMS, como voy a usar solo unos términos y no toda la serie infinita, esto es aproximadamente, por eso le pongo un puntito ahí, y entonces pongo raíz del valor RMS de la primera, que sería 10 entre raíz de 2 por pi al cuadrado, o sea, divido entre raíz de 2. El de la siguiente, que es
10 entre 2 pi, lo voy a dejar así, voy a respetar todo, 10 entre 2 pi, y divido entre raíz de 2 al cuadrado. Y luego tomo el que sigue, que es ahora entre 3, así que sería 10 entre 3 pi raíz de 2 al cuadrado. Y luego tomo el que sigue, que es 10 entre 4 pi, o sea 4 por pi raíz de 2 al cuadrado. Y así tomo el quinto término y hago el cálculo de esto, de esta expresión, y esto me debe de dar algo muy cercano a esto. A lo mejor me da 2.45 volts. Y digo, bueno, pues ya, más o menos ahí la llevo, o sea, sí cumplió la expectativa. Me da a lo mejor 2.45669 volts, así. Digo, bueno, pues eso es aproximadamente el valor de RMS. Si tomo más términos, se va a acercar más a este resultado que es el exacto, ¿sí? Entonces, eso es lo que pide ese problema, o sea, el problema número 5. El problema número 6 y 7. Con hacer el 6, se puede decir que pueden hacer el 7, o con darles una idea más bien, no hacerlo, sino darles una idea de lo que se intenta. Entonces voy a borrar acá para hacer una explicación de esto. Aquí en este pedazo. ¿Qué dice este problema? Vamos a leerlo con calma, paso por paso. Dice, se desea evaluar, voy a anotar acá, a moverle, a ver, ahí se alcanza más o menos, por ahí, más o menos, ¿sí? La camarita, no, está bien. Dice, se desea evaluar la capacidad de un filtro paso bajo. El filtro paso bajo se los dan ahí, es un circuito RC. Entonces dice, se desea evaluar la capacidad de un filtro para obtener solo voltaje directo. Este circuito voy a primero, déjenme aprovechar mi espacio. Voy a aprovechar mi espacio, entonces voy a separar todo lo que está por allá, ¿no? O sea, ya lo separé. Y entonces ahí voy. Entonces dice, se desea evaluar la capacidad de un filtro paso bajo para obtener solo voltaje directo. Entonces, ¿qué me están diciendo? Bueno, me están diciendo, primero un filtro paso bajo. Imagínense lo mismo en el analizador de espectros. Estamos viendo amplitud, aquí está voltaje contra frecuencia. Un filtro paso bajo es un circuito que me deja pasar bajas frecuencias y altas me las suprime. Idealmente el filtro sería algo así, o sea, así. Lo voy a dejar en términos de omega, es más común, omega. Entonces, este filtro me deja pasar bajas frecuencias. Por ejemplo, este filtro lo voy a poner como así, un filtro pasivo, ¿sí? A lo mejor ustedes no han visto ese concepto de los filtros y eso es lo que se les puede dificultar. Pero, ¿qué es un filtro? Ustedes veanlo en términos de los equipos de sonido, ¿no? Ustedes saben que un estéreo tiene bocina de graves, bocina de agudos, entonces tiene filtros, o sea, tiene circuitos que se encargan de seleccionar qué frecuencias se van para una bocina, qué frecuencias se van para la otra bocina. Y entonces ese estéreo tiene, por un lado, un filtro paso bajo que me deja pasar las bajas frecuencias. ¿Cuáles son las bajas frecuencias? Son los graves.
la voz de los hombres, tamborazos, cosas así. Y tiene otro filtro del otro lado que deja pasar altas frecuencias. Altas frecuencias son voces agudas de las mujeres y las flautas y cualquier sonido de alta frecuencia lo deja pasar la otra bocina. Entonces una de las bocinas está conectada a un filtro paso bajo y hay una gama de frecuencias que está produciendo la música. La música produce una gama de frecuencias bastante grande, o sea, puede abarcar hasta acá, o sea, más adelante de esta frecuencia, ¿sí? Pero el filtro paso bajo solo me deja pasar un rango de frecuencias, solo me deja pasar de 0 a omega 0, o sea, solo me deja pasar bajas frecuencias ese filtro. Si alimento una señal que tiene muchas frecuencias diferentes, solo las que estén contenidas en este espacio van a pasar. ¿En qué proporción? Si es un paso bajo, van a pasar en una relación de 1 a 1. Aquí está, o sea, lo que entra va a ser igual a lo que sale. Cuando igualan esto con esto, o sea, lo que sale, el voltaje que sale y el voltaje que entra. Mi filtro está aquí, o sea, este es el filtro, o sea, filtro es una cajita, tiene sus dos patitas, sus dos terminales de entrada, sus dos de salida. Aquí estoy aplicando las señales de entrada, le pongo VI, voltaje de entrada input, VOUT, voltaje salida, y entonces solamente las señales que estén dentro de este rango de frecuencias van a pasar, ¿sí? Si hay muchas señales, pues van a pasar solo las que estén en ese rango. Pero por ejemplo, si yo nada más mando dos señales, si este voltaje de entrada contiene dos señales, ustedes imagínense, por ejemplo, le voy a poner aquí un ejemplo, digamos que el voltaje de entrada VI es igual, lo voy a poner como se debe escribir, ¿no? Por eso les expliqué la notación. Es letra minúscula, subíndice mayúsculo. Imagínense que esa señal tiene dos componentes, una constante y otra de alta frecuencia. Entonces, una vale, por ejemplo, BI, y la otra vale BP seno de, le vamos a poner así, de 10 veces omega 0t, así, ¿no? Entonces vean, esta señal tiene dos componentes de voltaje, una es voltaje directo, otra es voltaje alterno. El voltaje directo tiene frecuencia 0, como tiene frecuencia 0, está ubicada aquí sobre el eje esa señal. Este voltaje es unas, así como las líneas verticales que les tracé por acá en el analizador de espectros. Bueno, pues así, ¿no? Es una línea vertical de frecuencia 0, está contenida por aquí, por ahí anda esa señal, esta componente, anda por aquí. Me voy a poner así, pegadita, ¿no? Es de frecuencia 0. Y la otra señal, si ustedes se dan cuenta, tiene una frecuencia que es 10 veces la frecuencia límite del filtro, 10 veces, o sea, su frecuencia es mucho más alta que el límite superior del filtro. Quiere decir que esa señal estaría, lo voy a poner, ¿dónde quedaría? Vamos a suponer, le voy a hacer así, que por acá está 10 veces esa frecuencia, ¿sí? Está muy adelante, ¿sí? Está muy adelante, esta señal está muy adelante de esta frecuencia. Este espacio me da a entender de que pues está bastante lejos, no está ahí cerca. Entonces, aquí está esta señal de amplitud BP. A lo mejor esta amplitud es más chiquita que esta o es más grande. Eso es lo de menos, la amplitud que tenga, ¿no? O sea, la amplitud BP comparada con BI, no importa, es otra amplitud distinta. Y está aquí, entonces está aquí la señal. Esta tiene una amplitud BP. Y esta de acá tiene una amplitud BI, así, ¿sí? De manera entonces que
solo las señales contenidas en este espacio de frecuencia son las que deja pasar este filtro. Aquí le voy a poner filtro paso bajo. Solamente esa señal va a pasar, la otra no va a pasar porque está fuera de su rango, y la gráfica me está diciendo que la amplitud de las señales que son de frecuencia mayor a omega 0, la amplitud es 0, aquí lo estoy viendo, o sea, todas estas señales de frecuencia arriba de omega 0 tienen amplitud 0, así que aunque esta señal tenga esta amplitud, no va a salir, ¿sí? Aquí no se, a la salida no se va a ver esta, solo se va a ver esta. Entonces aquí a la entrada tengo estos dos pulsitos, pero a la salida solamente va a aparecer en el espectro. Este es el espectro, estas líneas. En el espectro solo va a aparecer el primero, porque es un filtro paso bajo, me está dejando pasar bajas frecuencias. Por eso dice aquí, se desea evaluar la capacidad de un filtro para obtener solo voltaje directo, ¿sí? Ahora, en la realidad, los filtros no tienen un comportamiento así de bonito, ¿no? O sea, su comportamiento es así, los filtros. O sea, la relación salida-entrada es así, no es cortante. Así que vale 1 al principio y se va deteriorando la relación, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las señales de frecuencias altas, el filtro las castiga reduciéndolas en amplitud, y todas las señales de frecuencias bajas, el filtro trata de no castigarlas y entregarlas del mismo valor que entraron. Esto me está diciendo que son del mismo valor, o sea, B0 entre BI igual a 1, entonces lo que sale es igual a lo que entra. Todas las señales de baja frecuencia, por aquí, ¿qué es baja frecuencia? Pues a lo mejor, más o menos puede ser este espacio, o sea, puede ser de aquí para allá, o puede ser de aquí para allá, así, ¿no? O sea, es a criterio de cada quien, ahorita es a criterio de cada quien, ¿no? Entonces, en este espacio, en un espacio que yo voy a asignar, para mí más o menos las amplitudes son cercanas a 1, así que lo que sale es igual a lo que entra. Eso es lo que hace el filtro paso bajo. Así que esta frecuencia que aquí está señalada como el límite superior de las frecuencias que pasan, normalmente se asigna mediante un juicio matemático, una conclusión matemática referente a la potencia. Dice, si cuando la amplitud de salida haya disminuido al máximo sobre raíz de 2, o sea, aquí tenga el máximo sobre raíz de 2, cuando la amplitud de salida sea el máximo, que es sobre raíz de 2, la relación de amplitudes sea el máximo sobre raíz de 2, en ese momento se considera que tenemos la frecuencia que limita el rango de bajas frecuencias. A ese rango de bajas frecuencias del filtro se le llama el ancho de banda. Este espacio que está aquí es lo que se llama el ancho de banda, aquí, así. Este es el ancho de banda, ¿sí? O sea, BW es band wide, ¿sí? El ancho de banda. Y entonces, si me dijeran cuál es el ancho de banda de este filtro, pues yo digo, el ancho de banda es omega 0, porque es omega 0, la frecuencia alta menos la baja, o sea, omega menos 0, pues es omega 0 radianes sobre segundo, ¿sí? O sea, ese es el ancho de banda de mi filtro. Espero que se alcance a ver ahí más o menos. Déjame ver, no, ahí no. Bueno, por ahí, un poquito, no quiero que se pierda la otra parte. Ahí está, ¿sí? Entonces, eso es un filtro real
¿Qué me está diciendo? Que esta frecuencia va a ocurrir cuando el voltaje de salida entre el voltaje de entrada sea 1 sobre raíz de 2. O sea, cuando el voltaje de salida valga lo que vale el de entrada, pero ya sobre raíz de 2, como si no tiene nada que ver con valor. Bueno, sí tiene que ver, pero no quiero que se confunda, ¿no? O sea, simplemente aquí no lo relacionen ahorita con valor RMS, simplemente es cuando lo que entra salga dividido sobre raíz de 2, en ese momento es el ancho de banda. Ahí está el rango de frecuencias de mi filtro paso bajo, que idealmente sea así como se comporta. Entonces, eso es lo que se intenta evaluar con el circuito RC que aquí les dan, ¿sí? Entonces, me voy al principio. Voy a borrar esto. Bueno, vamos a ver otra vez acá al principio del pizarrón. Ahí, ¿sí? Entonces dice, vuelvo a releer, se desea evaluar la capacidad de un filtro paso bajo. Ya sabemos que es un filtro paso bajo, para obtener solo voltaje directo. La señal de entrada es una señal rectificada de media onda. Entonces, me dan el filtro. Dicen, aquí está el filtro. Es un circuito RC en donde el capacitor es el elemento de salida. Aquí está el capacitor y el resistor. El capacitor es el elemento de salida, en él se mide el voltaje de salida y acá se aplica el voltaje de entrada, y el voltaje que se aplica es la señal rectificada que sacamos de algún circuito rectificador de media onda. Entonces metemos esa señal VI. Esta señal tiene un periodo, tiene un valor pico, ¿sí? Y aquí me dice que los datos de esa señal son BP igual a 10 volts, periodo igual a 1 sobre 60. O sea, como vino de la frecuencia de la línea de alimentación, pues tiene 60 Hz, su periodo es el inverso. Y el filtro, este filtro dice, debe cumplir la relación siguiente. Dice, RC es 100 sobre 377 segundos. O sea, se tiene que cumplir esa relación. Me están resolviendo, o digamos que ya me están diciendo con eso cuál es la frecuencia. Este valor es el que determina la frecuencia límite del ancho de banda. Esta frecuencia de acá me la está determinando este producto. Este producto se llama la constante de tiempo. El producto R por C siempre está en segundos, es unidades de tiempo. Entonces, por eso me están diciendo, el filtro cumple esta relación, ¿sí? Y entonces me dice lo primero, inciso A, obtener la expresión de la serie de Fourier para el voltaje de entrada, o sea, la expresión de esta señal con estos datos. Así que otra vez tomo la serie de Fourier como la habíamos sacado, bueno, el invento que les puse de señal, o sea, otra vez agarro, digo, inciso A, ahí está, mi voltaje, y busco la serie de Fourier en internet o en un libro, y la encuentro. Vamos a suponer, dice 2BP sobre pi por coseno de omega t menos un medio de, ¿qué era? No era coseno, ¿verdad? Era seno.
la que les había puesto hace ratito, seno de omega t menos 1/2 de seno de 2 omega t más 1/3 seno de 3 omega t y así. O sea, ahí se va mi serie. Voy a quitar esto para que no me estorbe y poner el último de los 4 términos que voy a usar. Entonces ahí ya está. O sea, ya saqué la expresión matemática, pero me dicen que la identifique con esta señal, así que le tengo que sustituir este voltaje aquí y esta frecuencia. Ya ven que esto me da omega igual a 2pi por f, o sea 2pi por 60, o sea 377 radianes sobre segundo. Esta es la frecuencia angular de línea, así que ese dato lo meto aquí, sustituyo y me queda entonces, digo, b de t va a ser igual a 2bp, o sea 2 por 10, 20 sobre pi, y seno de 377t menos 1/2 del seno del doble de esa frecuencia, lo voy a sacar, es 377 por 2, entonces me da 754t, luego más 1/3 del seno del triple. Ahora me voy y calculo el triple y es el triple sería 1131t, y luego esta otra que es 1/4 del seno del cuádruple. Cuádruple es 1508. Ahí está, así. Entonces esa es mi serie. Continúa, a ver si creo que sí se alcanza a ver en la imagen. Déjenme ver ahí bien de cerca, más o menos ahí se alcanza a apreciar. Aquí tengo mi serie de Fourier, es que la puse en rojo, pero bueno. Entonces ahí está mi serie, ya le sustituí datos. Ese es el primer inciso, dice esta. Siguiente inciso dice: obtener la expresión en fasores para la salida del filtro de este circuito. Su expresión en fasores en función del voltaje de entrada, ¿sí? O sea, V0 en función de VI. Así que ustedes ya llevaron circuitos eléctricos 1, se supone que le debieron ver un poquito de fasores. Entonces, ¿qué hacemos para analizar fasores este circuito? Pues primero lo paso a fasores, ¿no? Porque aquí este voltaje, es función del tiempo, también es función del tiempo. Lo voy a pasar a fasores. Entonces, acá lo voy a poner en fasores. Me queda el mismo, así. Aquí está el voltaje de entrada, pero ahora es VI de omega. Ahora es V0 de omega. La resistencia no se afecta, sigue igual. El capacitor se reemplaza por su reactancia capacitiva, ¿se acuerdan de eso? Se pone aquí 1 sobre J omega C, o si quieren, algunas personas, profesores y también algunos libros, creo que lo he visto que lo hacen, reemplazan J omega por S y le ponen 1 sobre SC. Ya saben que S es J omega, ¿sí? Eso es lo que llegan a hacer. Pero ustedes lo pueden dejar así, 1 sobre J omega, el capacitor se vuelve dependiente de omega. Y en ese momento estas dos componentes es como si fueran resistencias, un efecto parecido, ¿no? Resistivo, pero no se le llama resistencias, ¿no? O sea, se le llaman a las dos, incluso a esta, se le llaman impedancias, impedancia resistiva, impedancia capacitiva. Y ese es el análisis que hay que hacer este circuito. Y como se vuelve un circuito, se puede decir resistivo, pues es un divisor de voltaje y ya se hace muy sencillito. Así que aquí abajito está el inciso B, ¿no? Que sería, dice, obtener la ecuación fasorial que me relaciona el voltaje de salida en función del de entrada. Entonces pongo
voltaje de salida es igual a voltaje de entrada. Sería, voy a poner acá primero la impedancia capacitiva entre la impedancia resistiva más la impedancia capacitiva por el voltaje de entrada. La impedancia capacitiva es este valor que está aquí, o sea, esto es ZC y esta otra es ZR. Entonces aquí los pongo, sustituyo mis datos, es 1 entre J omega C y acá abajo R más 1 entre J omega C, BI. Ya sé que aquí es B0 de omega, o sea, está en función de omega, y BI de omega, está en función de omega. Ya no estoy acá, ya no estoy en el tiempo, ahora estoy en la frecuencia, omega, omega, ¿sí? ¿Qué omega se refiere? ¿A qué omega se refiere? Se refiere a esta omega, a los 377, ¿sí? Este número es este, aquí, así, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? O sea, es este si pienso en una senoidal, pero esta señal no es enteramente senoidal, es una suma de senos, no nada más es una sola, es una suma de muchos senos y cada una de ellas tiene frecuencia diferente. Entonces agarro y empiezo a analizar esto, lo simplifico. Vean aquí, o sea, lo voy a manipular, el divisor lo voy a simplificar, ¿no? Este J omega C lo bajo, me queda aquí me queda un 1, lo pongo primero, acá me queda J omega R C y BI, así, ¿no? Entonces vean, ya bajé J omega C, lo bajé, me quedó así y me queda un número complejo. En eléctricos 1 debieron haber visto números complejos, ¿sí? Parte real, parte imaginaria. Debieron haber visto notación rectangular, que es esta, notación rectangular, y notación en forma exponencial o polar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, así, aquí un número complejo, lo voy a poner así, bueno, espero que, no, con otra letra, porque no quiero, lo que no quiero es usar letras que estoy usando. Entonces, por ejemplo, C igual a más JB, este es un número en notación rectangular, ¿sí? Si lo quiero a su forma polar, la calculadora me lo hace, pero si no saben usar la calculadora para cambiar a forma polar o fasorial o exponencial, como quieran, pues ustedes lo hacen, ¿no? Entonces lo ponemos así, C igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada, esta es la magnitud del número, y cis de tangente inversa de la parte imaginaria sobre la real. Entonces, esto sería otra forma de notación, forma rectangular, forma fasorial, también le llegan a llamar polar, y es un poco una representación de otra forma que se llama exponencial. No voy a ahondar en eso, ustedes ya lo deben saber, o en cualquier libro de circuitos bien explicado. El chiste es que aquí pasamos de rectangular a fasorial, esto le llama fasor, y esta es su expresión en fasores. Aquí está el voltaje de salida en función del voltaje de entrada. ¿Sí? Tanto este voltaje, voy acá, esperen tantito. Ahora es que necesito espacio para continuar explicando. Entonces, aquí estamos en esa parte. Voy a encerrar lo que tengo. B0 igual a BI, ¿sí? O sea, esto es teoría de circuitos 1. Ustedes ya sacaron esto. Acuérdense que B0 es B0 de omega. ¿Qué es B0 de omega? B0 de omega pues va a ser seguramente una magnitud y una fase, o sea, la magnitud de este voltaje y una fase que va a ser el ángulo
el ángulo de desfasamiento que este voltaje contenga. ¿Cuánto ángulo de desfasamiento tiene? Aquí se va a ver una fase de salida. Le voy a poner su índice 0. Teta 0 es magnitud y fase. Y este voltaje se ve también semejante a este. Tiene su magnitud y su fase, este voltaje, ¿sí? Entonces, este voltaje, así como está, lo puedo poner como si fuera la magnitud de BI y su fase teta I, ¿sí? O sea, eso es BI. Este es BI. Voy a quitar esto. Acá B0 de T. Este es BI. Magnitud y fase, B0, magnitud y fase. BI de omega. Es función de la frecuencia. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esta señal, este término, mejor dicho, es el voltaje completo. Este es el voltaje completo. Tiene magnitud y fase aquí. Pero yo la tengo que extraer trabajándola así, pasando de rectangular a fasorial. Así que arriba y abajo debo escribir en esta notación. Lo mismo esta señal, la debo escribir en esta notación, ¿sí? Así que, ¿cómo la escribo? Por acá, estoy continuando, estoy aprovechando mi espacio. Entonces, ¿cómo escribo esa señal? Me queda así, B0 de omega va a ser igual a, ahora, magnitud arriba, mejor dicho, forma fasorial. Forma fasorial de un número real, es la magnitud y la fase, tiene fase 0. Forma fasorial de este número que está aquí abajo, pues es magnitud y fase, que es omega RC al cuadrado, ¿sí? Así, omega RC al cuadrado. Esta. Su fase de este número es tangente inversa de la parte imaginaria sobre la real, o sea, omega RC, esa es la representación del denominador en forma fasorial y del numerador en forma fasorial. Acá está, del denominador es magnitud y fase, arriba es magnitud y fase, ¿sí? Es un número real. El voltaje de entrada también tiene magnitud y fase, le pongo ok, lo voy a poner así, magnitud y fase de entrada, como lo puse ahí, ¿sí? Y ya tengo el voltaje de salida en forma fasorial separando magnitud y fase. Ahora, lo que nos interesa aquí no es tanto la fase no me importa mucho, me interesa solo la magnitud de este voltaje. Este voltaje, acuérdense que tiene magnitud y fase, aquí está contenido, magnitud y fase está aquí, ¿sí? Entonces extraigo solo la magnitud y pongo la magnitud del voltaje va a ser 1 es la magnitud, abajo es la raíz. Ahí está la magnitud del voltaje. Ahí está la pura magnitud. Saqué la magnitud del voltaje de salida, aquí está, y es la magnitud del numerador, la magnitud del denominador, la magnitud del voltaje que entra, y la fase la dejo fuera. O sea, no me interesa. Si quisiera la fase, si me interesara la fase, pues entonces la considero porque me puede servir para expresar el resultado final, ¿no? En la fase, por ejemplo, de esta, teta 0, la fase de salida es la fase del numerador menos la fase del denominador, o sea, 0 menos la fase del denominador, que es tangente inversa de omega RC. Y este iría en el numerador, porque multiplica acá, así que sería, las fases en el numerador se suman, esta se suma con esta,
aquí la sumo, o sea, la fase de entrada. La fase de entrada, esta con esta se suma y se le resta la del denominador. Y eso me da la fase total. Entonces ya tengo separadas la respuesta de salida, magnitud y fase. ¿Sí? Aquí está el análisis. Y luego, ¿qué me dice? Dice, pues R por C vale 100 entre 377. El producto R por C vale 100 entre 377. Pues entonces lo sustituyo aquí. Y si quiero, lo sustituyo acá, ¿no? Entonces lo voy a poner ahí. Ustedes dicen, bueno, la magnitud del voltaje de salida va a ser 1 sobre raíz de 1 más omega por RC. Pero RC vale 100 por omega sobre 377 al cuadrado. Por la magnitud del voltaje. Lo pongo acá arriba. Entonces quito esta, pongo así, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya, 1 por BI, pues es BI. Y abajo, ahí está. Ya le sustituí, así, ya tengo el voltaje de salida en función de la frecuencia y del voltaje de entrada. Esta me va a dar la descripción de cuánto voltaje sale según el término que esté entrando de la serie de Fourier. Según el término que entre, es el voltaje que va a salir. Y la fase que va a salir, que se va a formar, resultado del circuito, también aparece. Aquí sería teta 0, así, fase de salida es menos tangente inversa. Primero voy a poner esta, es la fase de entrada menos tangente inversa, omega RC, aquí está, de 100 omega sobre 377. Ahí está. ¿Sí? Voltaje de salida, fase de salida. Depende la señal que entre. ¿Sí? Esto no tiene todavía nada que ver con la señal que está entrando. Todavía no. Ni siquiera le he metido nada de esta información. Solamente analicé, pasé a fasores. Hice el análisis fasorial como me enseñaron en Eléctricos 1 hace chorrocientos años mi maestro, y saqué la ecuación de me retracto y reexplico todo. Perdón, se me fue está la cámara apuntando para el otro lado y yo estoy hable y hable como tonto. Ok, entonces aquí rápido ahí, vean, ¿no? Entonces aquí está la ecuación fasorial. Aquí está la ecuación fasorial. ¿Qué hice con esta ecuación fasorial, no? Esta ecuación fasorial está en forma rectangular. Primero la escribí en magnitud y fase, como se hace con los números complejos. Entonces, acá donde no se vio nada, y la voy a acercar un poquito. Ahí está. ¿Sí? Aquí lo que hice fue manipular la ecuación. El numerador de la ecuación lo llevé a magnitud y fase. Es el 1. En el numerador era un 1. Pues aquí está. Su magnitud es 1 y su fase 0. En el denominador era 1 más j omega rc, que no lo alcanzan a ver ya. 1 más j omega rc, bueno, pues acá está ya en magnitud y fase. La magnitud del número real, ¿no? Es 1 más j omega rc, escrito en su magnitud, y su fase, que es la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la real. Aquí está. Y el voltaje de entrada, que es BI, la letra BI, pues lo escribo así, como BI y cis de teta I, magnitud y fase. Entonces, la expresión que acá teníamos en forma rectangular, acá la tenemos en forma fasorial. Se puede decir que hasta ahí el problema más o menos era lo que pedía. Dice, obtener la expresión en fasores para el voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Aquí está la expresión, ¿sí?
con magnitud y fase, magnitud y fase, magnitud y fase. Y este voltaje también es magnitud y fase. Y separo las partes, es más cómodo. Puedo trabajarlas juntas, pero es más cómodo separarlas. Saco las puras magnitudes y digo, la magnitud de B0 es la división de las magnitudes, como está aquí, 1 entre la raíz y por la magnitud del voltaje. Y separo las fases. La fase de B0, que es teta 0, es la fase de arriba más esta otra fase, las dos están arriba, 0 más teta i, 0 más teta i, y le resto la fase de abajo. Aquí está. Y entonces ya saqué la expresión magnitud y fase perdón, de la señal. ¿Sí? Y aquí, ya que tengo este paso, bueno, inciso B, aprovecho el dato que me dan en el enunciado, donde me dicen que RC es 100 sobre 377. Esta constante de tiempo, eso vale mis componentes, ¿no? Dicen, tiene que cumplir esta condición. El que me propone diseñar el filtro me dice que tiene que cumplir esta condición. Apegándome a esto, a este requisito, sustituyo RC por esto y llego a esta ecuación. 100 entre 377 es RC por omega. Aquí está. Lo mismo acá. Y llego a la ecuación de la fase. Teta i menos tangente inversa. Aquí está teta i menos tangente inversa, la fase de salida y la magnitud del voltaje. Estas ecuaciones me describen cómo va a ser el voltaje y cómo va a ser el ángulo de fase de salida, dependiendo de dos cosas: la amplitud de la señal que entra con su fase, esa es una, y la otra dependiendo de la frecuencia que contenga esta señal, ¿sí? Así que depende de las dos, de la amplitud de la señal, serían tres, ¿no? La amplitud, la fase y la frecuencia de la señal, dependiendo de esas tres. Y entonces dice ahora usando el resultado que tenemos aquí y el del inciso A, que fue la serie de entrada de la señal rectificada, determinar la expresión de la serie de Fourier de salida del filtro. Entonces ustedes ya tienen aquí la amplitud y la fase. La serie de Fourier de salida tiene que ser muy similar a la serie de entrada, ¿sí? O sea, si aquella, la de entrada, era así, 20 sobre pi, seno de 377t, y luego menos un medio seno de 754t, y luego más un tercio seno de, lo voy a poner abajo porque ahí ya me quedó, ya la regué, es más por acá, ¿no? Más un tercio seno de 1131t, menos, y así se la lleva la serie de entrada. Entonces la serie de salida debe tener una forma muy similar a esta. La serie de salida B0 debe ser un seno con 377t acompañado de una amplitud. Así que aquí va a ir un B01, digamos, porque es el primer término, por eso le pongo 1, B01, seno de 377t, pero aparte va a tener un desfasamiento. Ese desfasamiento lo voy a sacar con esta fórmula. Este voltaje lo voy a sacar con la primera fórmula.
este desfasamiento que le voy a agregar aquí, que es teta 0,1, lo va a hacer salir de acá, de esta fórmula. Ese va a ser el primer término. La segunda parte de la serie de salida va a ser otra señal similar, pero con esta frecuencia. Así que ahora va a ser el voltaje de salida, pero del segundo término. Le pongo B02 y va a ser entonces seno. Tampoco va a caber ahí mi señal. Ya me quedó, a ver si cabe aquí en la imagen. Sí, acá, ¿no? Lo pongo. Entonces va a ser B02 seno de esta frecuencia 754 T, y le voy a sumar otro ángulo de desfasamiento provocado por esta ecuación que me dice acá, que es teta 0,2. Y luego viene otro tercer término como con esta frecuencia, que va a ser B03 para este término, que va a ser de amplitud diferente. Esta es otra amplitud distinta que va a producir otra salida distinta con esta ecuación. Es este voltaje, y el seno de 1131T, ese sigue vivo, seno de 1131T, y le voy a sumar el ángulo que produce el circuito, un desfasamiento que se llama teta 0,3, y así me voy con todos los términos de salida. Esta sería la serie de salida, que repite el comportamiento de la de entrada. Tiene un seno, tiene un seno de 377, otro de 754, otro de 1131. Si no quiero considerar los signos dentro de mis cálculos por acá, creo que no se necesita. Entonces respeto esta polaridad. Primero es positivo, el segundo es negativo, así que aquí la regué. Este tiene que ser negativo porque es negativo. El tercero es positivo, aquí está, positivo. Y el que le sigue es negativo, acá está. Este signo es del que sigue, pues ese también va a ir en el siguiente término. Y esta sería entonces el voltaje de salida escrito en serie de Fourier. ¿Cómo sale de ese filtro? Entonces, estos valores de voltaje que van a aparecer aquí me van a decir si el filtro los dejó pasar o no. Si los dejó pasar, van a tener una amplitud grande. Si no los deja pasar, van a tener una amplitud pequeña. Lo que vamos a ver es que, como es un paso bajo, a medida que la frecuencia crece, aquí era 377, luego 754, y después es más grande. A medida que se hace más grande, vamos a ver que las amplitudes se hacen más chiquititas, y llega un momento que son despreciables. A lo mejor van a ser despreciables desde aquí, desde el segundo en adelante. A lo mejor desde el tercero en adelante se vuelven ya despreciables. Entonces eso nos está mostrando cómo el filtro trata de hacer pequeña la señal, que aumenta en frecuencia, y grande en amplitud la señal de baja frecuencia, que en este caso la señal de más baja frecuencia pues es el primer término que entró, el que tiene la frecuencia de la señal rectificada. Ya ven que la señal rectificada tiene una frecuencia visible donde le medimos el periodo directamente. Entonces acá la señal rectificada pues tiene esta frecuencia, la sacamos aquí, 377. Esta frecuencia es la más baja, seguramente es la que mejor va a salir en amplitud, y las frecuencias más altas, los términos que le siguen, se van a ver atenuados. Es lo que vamos a calcular. Entonces, ¿cuánto se atenúa? Y eso es lo que me pide aquí. Dice, inciso C, dice usando la serie de Fourier obtenida en el inciso B, usando la serie de Fourier, no, usando la respuesta fasorial del filtro obtenida en el inciso B, y la serie de Fourier que está aquí en el pizarrón, también obtenida en el inciso A, este es en el inciso A, y la respuesta fasorial en el inciso B, obtener
la serie de Fourier de salida del filtro. Bueno, pues ya vimos cómo se saca, ¿no? O sea, cómo lo sacamos por acá, cómo se saca la serie de Fourier de salida del filtro. Y luego ya me dice el inciso D: compare el tamaño de la componente directa de salida con el tamaño de las componentes oscilatorias, fundamental y armónicas, ¿sí? O sea, que compare los tamaños del voltaje de salida. Bueno, en nuestra forma de onda de la señal de salida, en esta que voy a encerrar aquí con verde, esta es la serie de salida, ¿no? Claro que esta es una serie inventada o sacada de otra señal, no es la correcta del rectificador de media onda, porque la del rectificador de media onda, la señal rectificada, ustedes lo ven acá, esta tiene una área positiva pero no tiene área negativa. Quiere decir que su área bajo la curva no es cero, y eso quiere decir, como no es cero el área total en un periodo, como no es cero, entonces tiene una componente directa. Si la área se cancelara, si tuviera semiciclo negativo, pues se cancelan las áreas y no tiene componente directa. Pero como tiene solo área positiva, quiere decir que tiene una componente positiva. Si tuviera solo valores negativos, semiciclos negativos pero no positivos, tendría componente directa negativa. Entonces en este caso tiene una componente directa. Cuando yo saque la serie de Fourier, la encuentre en internet o en un libro de esta señal, va a haber una componente directa aparte de los términos senoidales o cosenos, lo que aparezca. Va a haber una componente directa. Esa componente directa también cuenta en el análisis, también la voy a sustituir en la fórmula fasorial por acá, ¿no? O sea, en esta fórmula que está aquí, también voy a sustituir esa componente directa de la serie de Fourier. La componente directa que tenga la serie de Fourier de entrada, imagínense que fuera así, que aparte de estos términos, este voltaje de entrada, B y de T, fuera 10 más, así, ahí está. Entonces vean, es una componente directa, algo así debe salir para esa señal, una componente directa más senos o cosenos o mezcla de ellos, pero una componente directa porque tiene área positiva. Es así que cuando yo evalúe cada término de estos en estas fórmulas, cuando los evalúe, primero tomo que es el de frecuencia cero. Como tiene frecuencia cero, pongo 0 aquí, y entonces veo cuánto me da. Como entra 10, digo, pues entra 10, pues esto no existe, sale lo mismo. Digo, ahí está, sale 10. Y luego veo el siguiente, ¿no? El siguiente ya no es 0 frecuencia, es 377. Pongo 377 aquí, pongo 377 y vean cómo se cancela, ¿no? Se cancela y me queda nada más 100 al cuadrado. 100 al cuadrado, y entonces acá arriba pongo la amplitud. ¿Qué amplitud? 20 entre pi. Va aquí, 20 entre pi va acá, y la frecuencia va aquí, y veo cuánto sale, y ese valor lo pongo acá, es el primero, ¿no? Ya saqué el primero de este término, y luego me voy con el segundo, y hago lo mismo, y así, saco todos los términos, y cuando ya saqué todo, entonces razono el inciso D y contesto, ¿no? O sea, empiezo a comparar esta amplitud con la amplitud que sale, esta amplitud con la amplitud que sale, esta otra amplitud de esta frecuencia con la amplitud que sale de la misma frecuencia. Empiezo a comparar y veo cómo el filtro está haciendo todo lo posible porque las altas frecuencias desaparezcan y las bajas frecuencias sigan vivas. Eso es lo que hace. Dice, compare el tamaño, ya, calculando el porcentaje de los componentes oscilatorios con respecto a la componente directa.
Dice que hagan la comparación también comparando los porcentajes. Hagan de cuenta que ustedes aquí, yo quiero comparar el porcentaje de esta amplitud con respecto a esta. Pues divido esta entre esta y lo multiplico por 100 y ya estoy comparando. Pero si me dice que lo compare con respecto a la componente directa y aquí apareciera la componente directa que produjo esta, aparece acá, pues entonces divido cada amplitud de estas funciones senoidales, la divido entre la componente directa que sale y lo multiplico por 100 para sacar el porcentaje de qué tamaño es cada señal de alta frecuencia comparada con la más baja, que es la componente directa, porque el objetivo es evaluar qué tan bueno es para dejar pasar la componente directa solamente y que las otras no salgan. Entonces las otras no deben de salir, pero sí están saliendo y deben de salir entonces por lo menos chiquitas, ¿no? Y quiero ver qué tan chiquitas salen, por eso las comparo con la componente directa. Eso es en esencia lo que pide acá, y luego me dice que calcule el valor RMS de las oscilatorias, de las puras componentes oscilatorias, el valor RMS. Bueno, esto ya es así, fácil de, es un poco de talacha. Este ejercicio está talachudo, para muchos es tedioso, pero haciéndolo con calma, como aquí nada más traté de hacerlo rápido y ya ven el tiempo que me llevo, y hay que hacerlo con calma. No me hagan garabatos en sus hojas porque luego me cuesta mucho trabajo calificar, porque no entiendo su razonamiento y digo, aquí qué se le ocurrió, aquí, estoy adivinando a ver qué. Entonces traten de irse formal, como si estuvieran haciendo casi su reporte de titulación de la universidad, o sea, su reporte de proyecto terminal, lo que sea, así explicando paso a paso, que yo entienda perfectamente lo que están haciendo, porque luego por eso a veces califico mal, y luego por eso ustedes me mandan mensaje y dicen, oiga, ¿por qué me puso esto aquí? ¿Por qué esto, lo otro? Y es que a veces me veo ahí tantas fórmulas y 0 palabras, y tengo que estar adivinando qué hizo, digo, como qué se le ocurrió aquí, y cómo trabajó su cerebro, digo, a ver qué pensó, y estoy ahí tratando de adivinar. Si ustedes me van diciendo, ahora hago esto porque pienso que es así, y ahora hago esto otro porque esto y eso, justifican cada paso que dan, es más fácil que yo vaya entendiendo su razonamiento y evalúe mejor sus ejercicios, ¿sí? Por eso, entonces, el problema 7 es un razonamiento similar, pero este es un circuito de segundo orden, igual lo tienen que analizar por fasores, ¿no? Entonces el problema, ahí lo ven, no lo ven, o si lo ven, a ver, alejan tantito, a ver, más o menos, sí. Bueno, ustedes se fijan que es un circuito RLC, eso lo convierte en un circuito de segundo orden, es más complejo, ¿sí? Más o menos, pero igual tiene sus condiciones, que dice L por C de cuánto debe valer, R por C de cuánto debe valer. Así que a la hora de que ustedes saquen su ecuación fasorial, como esta de acá arriba, cuando saquen esta expresión, tienen que aparecer en su fórmula R por C y tiene que aparecer en su fórmula L por C. Traten de que eso ocurra, ¿sí? Circuito, el problema 7, si logran resolverlo completo o hacen un buen avance de él, pues va a ser signo de que entendieron muy bien todo esto, ¿sí? O sea, es nada más talacha y tener paciencia, pero ya con que resuelvan hasta el 6, doy por satisfecho de que están entendiendo el concepto. Eso es lo importante, y yo casi aquí lo hice, pero con una señal distinta, ¿sí? Entonces ustedes lo van a repetir, se van a aventar otra vez toda la talacha con paso a paso, porque eso les va a servir para asimilar bien esto, ¿no? ¿Sí? Entonces espero que les haya servido este video, y si tienen dudas, pues avísenme. A veces no tengo tiempo de contestarles inmediatamente, que me mandan el correo, porque estoy calificando las tareas, y también les quiero pedir por este medio, por este video, que
que mejor si me manden, si están en el laboratorio conmigo, mejor si me manden un reporte nada más por el equipo, y los demás no me manden nada, como si no me hubieran entregado tarea. Y también que me reporten en equipo de 3, porque ya no voy a calificar reportes de una sola persona. Sí, es mucho trabajo. O sea, si vieran cómo estoy aquí todo el día sentado, y a veces ya me duele la espalda y ya me canso, y a veces ya o sea, como que el cuerpo necesita moverse. Estar aquí encerrado con esta contingencia, esto es un verdadero relajo, y quiere uno relajarse, hacer ejercicio, algo, moverse. Ya ves que estoy todo el día, desde que acabo de desayunar hasta como a la 1, 2 de la mañana, aplastado, porque estoy ahí calificando las tareitas, y es bien pesado, bien tedioso. Entonces no quiero tanto trabajo, o sea, quiero reportes de 3. Si me mandan y me ponen ahí, ay, por favor, maestro, es que no encontré, lo siento mucho, o sea, en la siguiente práctica me tienen que entregar reportes de 3 personas, y solamente mándenme un reporte. Los otros integrantes no me manden reporte, para que no me confunda y esté calificando el mismo reporte después. Eso me pasó con primero, estaba calificando el mismo reporte y dije, ay, creo que se copiaron y tienen lo mismo, pero ya chequé los nombres y dije, no, estoy calificando al mismo equipo, no, entonces ya lo boté y dije, no, estaba perdiendo mi tiempo con esto. Y por eso mándenme solamente un reporte. Y si tienen dudas, ténganme paciencia, mándenme la pregunta, esperen que yo se las conteste, ya sea ahí por un mensaje, o que a lo mejor haga un video así como que yo esperaba que fuera corto, pero ya vieron, ¿no? Entonces, cualquier duda me avisan. Gracias.